Hola, buenas tardes, buenos días, para cualquier hora que estén viendo este video. Entonces, como pudieron ver en el link del video, aquí voy a dar una pequeña introducción de lo que es la electricidad y los circuitos eléctricos. Para esto voy a introducir primero cuatro conceptos muy importantes, los cuales son voltaje, corriente, resistencia y por último, potencia. Estos cuatro conceptos están conectados entre sí todo el tiempo. Ahora, de aquí, ¿qué podemos conseguir? Podemos obtener unas fórmulas que de aquí obtenemos una fórmula que dedujo Ohm, en el cual relaciona lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. Pero antes de llegar a esa fórmula, primero les voy a explicar lo que es cada uno. Primero, el voltaje es, en su sinónimo, fuerza electromotriz, es la fuerza requerida para mover cargas. Digamos, tenemos aquí una persona muy fuerte. Están los cuadritos, las piernas. Y esta persona va a empujar lo que son electrones y protones a través de un medio conductor, o incluso puede ser a través de un medio no conductor. Esto es independiente. El punto es que la fuerza electromotriz es la necesaria para poder mover las cargas. Ahora, una vez que tenemos una fuerza que mueve las cargas, tenemos lo que es la corriente. La corriente es el flujo de estas cargas. Es qué tan rápido o cuántas cargas se mueven a través de un flujo. Pues esto lo podemos ver como una manguera. Tenemos una tubería en donde pasan los electrones, donde pasan las cargas, y el flujo de estas cargas a través de esa tubería sería la corriente. Ahora, ya supimos lo que es el voltaje y la corriente, pero nos falta saber lo que es la resistencia. La resistencia es la oposición que se hace al flujo de estos electrones, lo que es la corriente. Por lo tanto, Ohm, en aproximadamente 1826 aproximadamente, dedujo esta fórmula en la que voltaje es igual a corriente, que se denota por la letra mayúscula I, multiplicado por R, que esta R mayúscula denota, significa la resistencia. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual al flujo de corriente por la resistencia. Una vez que tenemos estos tres conceptos, necesitamos saber lo que es la potencia. La potencia se puede definir como el flujo de energía que está moviéndose durante todo tiempo, la cual, como ya sabemos, no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Por ejemplo, de una energía cinética la podemos convertir en energía eléctrica, de energía calórica podemos convertirlo en energía eléctrica, o de energía eléctrica lo podemos transformar en energía mecánica. Esta potencia se mide en watts, el cual el watt es el joule sobre segundo. Y asimismo las unidades de la resistencia es ohms, las unidades de la corriente es amperios y las unidades del voltaje son volts. Una vez que tenemos la potencia, esta nos va a definir qué tanta energía está liberando o hay dentro de un cuerpo o de un elemento. Esta potencia se saca también con una fórmula, la cual es potencia igual a voltaje
por corriente. Lo cual, como ya sabemos, nos termina dando watts. En fin, a partir de estos conceptos es de donde se empieza a deducir todo. Lo siguiente que vamos a ver sería cómo de analizar de forma, ¿cómo se dice? Geométricamente una carga y una corriente. Y cómo es que podemos sacar una carga a partir de una corriente y una corriente a partir de una carga. Bueno, después de este trabalenguas, vamos a concluirlo todo aquí en el pizarrón. Vamos a borrar a nuestro Jeff, todo fuerte, infotachón. Perdón por la interrupción, tuve que conseguir otro plumón que se acaba de caer. Perdón por la interrupción, tuve que conseguir otro plumón porque al parecer los otros dibujos no se veían. En fin, vamos a poner rapidote las fórmulas que ya les mencioné. Primero era la ley de Ohm, que era voltaje igual a intensidad por resistencia, y la fórmula para sacar la potencia. Vamos a denotar potencia con la P mayúscula, que es igual a voltaje por corriente. Y vamos a aportar las unidades de voltaje es volts, de corriente es amperios, de resistencia son ohms y de potencia son watts. Bueno, una vez que tenemos esto, como dije, vamos a buscar la forma para hacerlo tanto geométricamente como por cálculos e integración, cómo sacar la corriente a partir de una carga. Primero, debemos de decir que la corriente es la derivada de la carga sobre la derivada de tiempo. Por lo tanto, corriente es igual a como dijimos, derivada de la carga sobre derivada del tiempo. Entonces, a partir de una fórmula dada que nos den de carga, digamos 3t más 5t cuadrada, podemos sacar el movimiento de una carga. Ya sea, digamos, esta es nuestra carga. Y si queremos sacar la corriente, solo tenemos que derivar esto. Por lo tanto, nuestra corriente sería 3 más 10t. Y esto, al multiplicarlo al segundo al que queremos nuestra corriente, nos va a dar el valor de esa corriente en ese momento. Luego, y asimismo, para poder sacar una carga a partir de una corriente, lo único que tenemos que hacer es sacar la integral de la carga, el cual va a ser I por derivada de tiempo. A partir de aquí es que podemos sacar, igual teniendo ya la fórmula dada de una corriente, podemos sacar Q. Ahora, ¿cómo es que podemos sacar esto geométricamente? Será con el siguiente ejemplo de una gráfica. Tenemos esta gráfica donde sabemos que arriba la raya vertical en Y va a ser el Coulomb, va a ser la carga, y aquí va a ser el tiempo, milisegundos. Vamos a hacer esto más largo. En milisegundos. Bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, tenemos una carga de 30 milicoulombs. Aquí, aquí se me fue. Ay. Aquí vamos a marcar los segundos, que es en el tiempo 2 y el 8. Y termina en el tiempo 12. Aquí tenemos 10. Y aquí tenemos 1. En fin, y aquí 0. En este caso, esta línea nos va dando el cómo se comporta la carga a través del tiempo. Por lo tanto, si sacamos el área debajo de la curva, esto nos va a dar el valor equivalente a la corriente. Y por ejemplo, en este caso, la corriente sería 2 por 30,
entre 2, lo cual nos va a dar 15. En este momento la carga va a ser 15 amperes. De aquí a aquí es un caso aparte, ya que como en este momento la carga, bueno, vamos a poner A, esto es A, aquí es B. Como en este momento todo el tiempo es 30 coulombs y la carga es estática, significa que no hay flujo de corriente. Por lo tanto, la corriente en B es igual a 0. Mientras que en C vamos a volver a hacer lo mismo. De 8 a 12, 4. 4 por 30, 120. Y 120 entre 2, 60. Por lo tanto, tenemos una carga de 60 amperes en ese momento. Bueno, disculpe el error, miliamperes. Tenemos que recordar que si tenemos las cargas en 1000 coulombs, van a ser miliamperes. Bueno, una vez que ya vimos esto, vamos a pasar a lo que es lo último, que es ver cómo funciona las potencias dentro de un elemento eléctrico. Y para lo siguiente vamos a necesitar ver los siguientes conceptos. Primero vamos a borrar esto. Ok. Bueno, como les decía, para poder analizar un circuito, primero tenemos que tener dos conceptos muy importantes, los cuales derivan de la potencia, los cuales son la potencia suministrada y la potencia absorbida, lo cual se puede dejar como elementos pasivos y activos. Por ejemplo, la potencia suministrada es aquel elemento que es activo, que produce corriente, que produce voltaje, que produce una fuente de voltaje, mientras que la potencia absorbida es cualquier elemento que no es capaz de producir voltaje, sino al contrario, necesita que entre voltaje al elemento para poder reaccionar o para poder, ¿cómo se dice en otros términos? Para poder funcionar, para que éste haga una función. De estos podemos sacar lo que es un circuito. Ya que sabemos que tenemos una fuente y aquí un elemento, sabemos que si esta fuente produce unos 6 volts, la corriente con la que va a salir ese voltaje o el flujo de esos electrones que van a ir va a ser en esta dirección. Siempre van de positivo a negativo. Bueno, al momento de analizarlo, al tenerlo analíticamente revisado. Y este componente digamos de unos 7 volts nos va a definir cuánta potencia es la que se va a estar absorbiendo o suministrando dependiendo del análisis que hagamos. Bueno, pasemos a hacerlo. Tenemos estos 6 volts y tenemos una corriente de 15 amperes. Para saber cuánta potencia está generando o suministrando cada uno de ellos, primero tenemos que checar la dirección con la que va la corriente. Si aquí entra de este lado la corriente, va a ir con signo negativo. Por lo tanto, la potencia para aquí, para el elemento 1, esto es el elemento 2, para el elemento 1 va a ser igual al voltaje, como habíamos visto, por la corriente, que en este caso va a ser negativa. Lo cual nos va a dar un valor de
50 watts. Mientras que vamos a hacer lo mismo. Sabemos, como está en serie, la corriente siempre va a ser la misma. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso, ahora la corriente entra positiva. Como llega primero este lado positivo, entonces tenemos que va a ser ahora los 7 voltios del elemento multiplicado por la corriente. Watts. Ahora sabemos que la sumatoria de estos dos nos dan 15 watts, lo cual no es correcto, ya que si checamos las leyes de Kirchhoff y las leyes si las leyes de voltaje de Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff, en donde explica que la suma de todos los voltajes de una trayectoria cerrada debe ser igual a 0, al igual que la corriente de entrada debe ser igual a la salida. Por lo tanto, el resultado que nos debe dar aquí es que la sumatoria de potencias es igual a 0. Esto significa que nos falta añadir un elemento que lo que produzca o que lo que consuma sea equivalente a 15 watts. Para esto vamos a poner otra fuente de voltaje que opera con 1 volt. Entonces, este es negativo y este es positivo. Entonces, si entra negativo y si entra negativo en nuestro elemento 3, la potencia va a ser igual al volt de nuestro elemento por menos 15 amperios, lo cual es igual a menos 15. Ahora, si hacemos la sumatoria, ya nos da 0. Entonces, nuestro circuito está completado. Y pues bueno, esto fue una breve introducción a lo que son los circuitos. Y por último, para terminar este primer capítulo de lo que va de la clase, voy a explicar los tipos de fuente de voltaje y habremos terminado. Primero, en conclusión, solo tenemos 4 tipos de fuente de voltaje. Primero olvidemos todo esto de aquí. Ya lo tenemos en mente, pero ahorita no nos va a servir para entender lo que son las fuentes de voltaje. En total, tenemos 4. El símbolo para representarlos usualmente va a ser un rombo. Existen los que son las fuentes de voltaje conducidas o controladas por el mismo voltaje. Esperen un poco a que se deje el pulmón. Fuentes de voltaje controladas por voltaje. Tiene un signo negativo y un positivo. Luego tenemos las fuentes de voltaje controladas por corriente, que en lugar de I es una C. Igual es negativo y positivo. Y aparte tenemos lo que son las fuentes de corriente controladas por voltaje. De corriente controladas por voltaje, y asimismo tenemos las fuentes de corriente controladas por corriente. En fin, este es el tipo de fuentes que podemos tener tanto de voltaje y corriente, y a partir de estos es que podemos saber, como vimos en el ejemplo pasado, cuánto voltaje o cuánta corriente se está suministrando al circuito. En fin, gracias por su tiempo y espero que esta ayuda les haya servido.